Es un honor dirigirme a cada uno de ustedes. ¿De qué les voy a hablar? Hoy vamos a hablar sobre investigación. En el Ecuador, los chicos que están terminando el secundario deben responder a una evaluación o a su vez realizar un proyecto de investigación. Hoy voy a hablarles del proyecto de investigación. En cuanto al proyecto de investigación, el gobierno, por medio del Ministerio de Educación, ya tiene los lineamientos que se debe seguir o los pasos para que los chicos hagan su trabajo de investigación y de esta manera ellos se gradúen. Brevemente voy a explicar, he preparado un PPT donde explico en qué consiste este lineamientos, ¿no? Para la elaboración del proyecto de grado, ¿no? Existen dos bachilleratos, bachillerato en ciencias, o sea, aquellos que se basan más en lo que son ciencias, y bachillerato técnico. En cuanto a los estudiantes de bachillerato en ciencias, ellos deben realizar un estudio de caso a partir de los 8 temas macro definidos por el Ministerio de Educación. Y lo otro, el bachillerato técnico, los estudiantes de bachillerato técnico deben realizar el proyecto demostrativo con base en la competencia general de su figura profesional. Me voy a supeditar al bachillerato en ciencias. Según lo que está en el Ministerio de Educación, es que ellos tienen que hacer un estudio de caso, ¿vio? Y además dice a partir de los 8 temas macros. Eso quiere decir que ya los temas macros están dados ya por el Ministerio de Educación. Lo que tienen que hacer los estudiantes de tercero de bachillerato que pretenden hacer un proyecto de investigación es anclar, ¿no? Anclarse sobre el tema macro, los temas macro, cualquiera de los 8, y a partir de allí generar el título para su estudio de caso. Eh, ¿Cuántas palabras tiene que tener? Bueno, hay discusión, algunos dicen 15, otros 20, pero máximo son 30, ¿no? 30 palabras, ¿no? 30 palabras, y eso depende también de su tutor, si acaso, ¿no? Esto solamente es un video informativo, ¿no? Pero depende de cada tutor, ¿no? Ya que ellos son los que van a ir evaluando cada semana cómo va su proyecto. Pero interesante, ya hay un tema macro, de ese tema macro usted hace un subtema y saca el título para su investigación. Vamos rápidamente, que es un estudio de caso. Estuve observando, esto es del Ministerio de Educación. En realidad aquí no nos dice que es un estudio de caso, ¿no? Aquí más son los beneficios o qué se busca con un estudio de caso. Fíjense lo que dice. El estudio de caso es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones, la resolución de problemas, la discusión y la reflexión, otorgando un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje a través de la identificación y análisis de los problemas planteados, a la vez que permite evidenciar su capacidad de investigación para responder, ¿no? Araujo y Sastre, 2008. Aquí nos habla de que es una estrategia de investigación. Además dice que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones. Lo que sí veo allí es que, o sea, al final de estudio de caso, ¿no? Va a tener que haber una solución. El estudiante que presenta un eh, fenómeno de estudio, eh, tiene que hacer un planteamiento del problema para luego buscar una alternativa, buscar una solución. Además, también tiene que citar, ¿no? Esto de acá. Pero bueno, como decía, este concepto de estudio de caso es bastante general, ¿no? Pero vamos a ser más específicos en cuanto a qué es un estudio de caso. Primero, el estudio de caso generalmente es de naturaleza cualitativa, ¿no? Algunos, por eso, tengan cuidado a la hora de decir que su estudio es cuantitativo, porque el estudio de caso está anclado al diseño cualitativo. Si es cualitativo, el cualitativo no manipula, no se va a manipular variables, no va a haber hipótesis, no se va a cuantificar, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
En cambio, lo que sí se pide del estudiante que hace un estudio de caso es que tiene que describir, ¿no?, al fenómeno de estudio. Puede hacer comparación, evaluar, él va a comprender, él va a observar, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Él lo que tiene que hacer es describir eh, el fenómeno de estudio. Él no va a hacer un juicio de valor, él no va a medir, ¿no? Él no va a medir, no se miden variables. Se pueden hacer comparaciones, sí, pero eh, para poder comprender un fenómeno, ¿sí? Se puede analizar, hay que comprender, hay que evaluar, sí, hay que describir. Eso sería un estudio de caso. Avancemos un poco más. Existen 4 tipos de estudio de caso. Esto también está en el mismo Ministerio de Educación: descriptivo, exploratorio, ilustrativo, explicativo, eh, y el descriptivo, el que está en amarillo, es lo que el Ministerio de Educación pide a los estudiantes para que hagan su estudio de caso, es decir, es de tipo descriptivo. Por lo tanto, su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora de que ustedes eh, hagan sus objetivos, ustedes tienen que hacerlo de nivel descriptivo, ¿no? Es decir, eh, eh, este estudio, ¿no?, pretende comprender, este estudio pretende develar, pretende describir, ¿no? Más o menos eso sería a la hora de realizar los objetivos de la investigación, ¿sí? Avancemos más. Muy bien, esta es la primera parte, eh, que los estudiantes tienen que entregar cada semana: una introducción de 250 palabras, los antecedentes de 250 palabras; la otra semana, la definición del caso de estudio, la justificación del caso de estudio y objetivos del estudio. Vamos a ir rápidamente, voy a explicar cómo se hace una introducción para un estudio de caso. ¿Ok? Para eso tengo un ejemplo. Eh, He preparado un Word, ¿vio? Para que ustedes puedan, a través de este Word, eh, saber cómo se hace, eh, pues, un estudio de caso, ¿no? La introducción, sobre todo, de un estudio de caso. Vamos a usar aquí el color negrito, ¿ok? Obedece a 4 preguntas. En la introducción usted tiene que contestar 4 preguntas, ¿no? Su supervisor, ¿no? Tiene que evaluar esto, ¿no? La primera es, ¿qué? Es lo primero. La primera pregunta es, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a enseñar? ¿O qué quiere mostrar? Usted tiene que explicarlo en un párrafo o 2 párrafos, de qué trata, ¿no? Porque el lector, a la hora de leer su introducción, si usted no explica bien el qué, eh, no le va a dar importancia a su investigación y lo pasará de lado. Entonces, es importante que respondamos al qué. El qué comienza respondiendo al tema macro primero, ¿no? No se olviden que el ministerio ha dado 8 temas macro, entre ellas está el tema de la pandemia, y usted, a partir de ese tema macro, va a hacer un subtema, ¿no? Y aquí vamos a explicar de qué se trata. Fíjense cómo elaboré la introducción, ¿no?, respondiendo la primera pregunta de una introducción, el qué. La pandemia nos ha obligado a optar por la educación virtual, desafiando el sistema educativo convencional, proponiendo un sistema virtual. El cambio de lo presencial a lo virtual ocurrió de forma precipitosa, forzada y abrupta. Este impacto y cambio sucedió en escala mundial. El director general de la Organización Mundial de la Salud informaba el 11 de marzo de 2020 que el coronavirus puede caracterizarse como una pandemia. No necesariamente usted tiene que citar. A mí sí me gusta citar para todo, porque si yo saco una cita, pues tengo que darle la autoría, ¿no? Usted puede citar o también no puede citar. Usted puede decir estas cosas con sus propias palabras. Yo, en este caso, lo he citado. Aquí estoy respondiendo al qué. Aquí estoy hablando de mi tema macro, la pandemia, ¿no? O el coronavirus, ¿no? También menciono
que es algo de escala mundial, ¿no? ¿Sí? Eh, que la Organización Mundial de la Salud habla al respecto. Pero estoy explicando el qué y a la misma vez, no sé si notan, estamos hablando de la educación. Estamos mencionando que debido a la pandemia, ¿no? Mi tema macro, ¿no? Como consecuencia de esta pandemia, eh, pues pasamos a otro tipo de educación que no estábamos acostumbrados, que era la virtual. ¿Estamos? Eh, la otra pregunta que usted tiene que contestar es el qué, ahora sí, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí tenemos que encontrar para qué. O sea, está bien, ya listo, ya me explicó en su primer párrafo el qué, ¿no? Ahora, pero ¿para qué este estudio? Este estudio. ¿Qué relevante, qué relevante es? ¿Es relevante o no? Y aquí estamos. Fíjese, ese es el para qué. Desde ese entonces, estoy explicando el para qué. Se tomaron una serie de medidas de emergencia, el mundo pasó al confinamiento, distanciamiento social, todas las áreas de la sociedad experimentaron un revuelo, se cerraron las iglesias, bares, cines, parques recreacionales, estadios, escuelas, universidades, etcétera. Y ahí empiezo. La digitalización se utilizó como alternativa al distanciamiento social provocado por el virus. En el plano educativo, la virtualización se impuso sobre la marcha, ya que la pandemia impactó de forma precipitosa o inesperada. Entonces, en este segundo párrafo estoy explicando que debido a la pandemia, ¿no? En primer párrafo, ahora se han tomado medidas, se vivió en un distanciamiento social, lo que es conocido como la cuarentena, ¿no? No se podía ir al parque, a los cines, se cerraron los estadios, Walt Disney, y también esto afectó a las escuelas y universidades, ¿no? Entonces, explico que debido a ahora la pandemia, hay un distanciamiento social. O sea, la pandemia nos llevó a estar distanciados, ¿no? Socialmente. Así que en este caso nos hacinamos, ¿vio? Y como medida para no contagiarnos, entonces se hizo la cuarentena. Y en el tema de la educación, utilizamos como alternativa la educación virtual. ¿Ok? Y estoy también mencionando que esto se hizo sobre la marcha, es decir, inesperadamente, abruptamente, ¿no? Entonces, esto ya al lector lo está impactando, ¿no? La idea es impactarlo. ¿Para qué? Entonces, ve mi para qué. Ah, este tema sí que está buenísimo, va a decir él, ¿no? Ahora, en el siguiente párrafo, sí, en el siguiente párrafo, voy a explicar, ahí está. Oh, se volteó todo. Bueno, el siguiente párrafo, a ver, vamos acá. Ya, aquí vamos a poner. En el siguiente párrafo, voy a responder a la pregunta, ¿qué va a encontrar? ¿Qué encontrará? ¿No? ¿Qué va a encontrar el que lee esto, no? Y vamos rápidamente, ahí, aquí. Ahora vamos, lo ponemos aquí. ¿Qué? El lector, ¿sí? ¿Qué encontrará? ¿Qué encontrará? ¿Qué encontrará? Vamos a ver qué encontrará. En tal sentido, cabe preguntarse con la modalidad online, ¿qué nuevas dificultades de aprendizaje se están presentando en la educación secundaria? ¿La calidad de la enseñanza ha disminuido? ¿Los estudiantes disfrutan de sus clases? ¿La modalidad online satisface las necesidades sociales? ¿Han aprendido con la digitalización? ¿Los estudiantes se sienten motivados a estudiar bajo esta modalidad? Entonces, aquí queda otra vez arrobado el lector, ¿no? Dice, oh, está bien concatenado, vio la introducción, ¿no? Vamos, ¿qué encontrará? Entonces, estamos hablando ahora sí si esa modalidad online
¿no? En secundaria, ¿no? La calidad educativa ha disminuido, los estudiantes han aprendido, disfrutan de esas clases, ¿entiendes? Satisface también las necesidades sociales, ¿entiende? Entonces, se sienten motivados a estudiar bajo esta modalidad. Entonces, aquí vamos, ¿qué encontrar? Estoy llevándole ya, ¿qué va a encontrar? ¿No? Entonces, él se engancha en el tema y dice, este tema está bueno, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Eh, Finalmente, en la parte, el otro párrafo, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cómo? Fíjese, todo va concatenado, ¿no? ¿Cómo? Aquí explico cómo voy a, a llegar, cómo pretendo responder a estas inquietudes, ¿no? ¿Cómo voy a estudiar la calidad de la enseñanza, si ha disminuido o no, si realmente los chicos se sienten satisfechos con este tipo de, de enseñanza online, eh, están motivados bajo esta modalidad, han aprendido, no han aprendido. Entonces, voy a llevarles a cómo eh, voy a llegar a esto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar a comprender? Recuerden que es un estudio de caso, ¿no? Entonces, por eso aquí estamos hablando de la metodología. Va a ser la metodología que voy a utilizar para llegar a estos muchachos, ¿no? Entonces, el cómo. Vamos a leerlo rápidamente el cómo. Aquí yo preparé. La investigación pretende develar perspectivas que tienen los versionantes claves acerca de la experiencia de aprendizaje en esta época de distanciamiento social. La técnica utilizada será la de la entrevista semiestructurada y la observación con la cual se describirá el problema que tienen los estudiantes de Manaví. Fíjese, aquí estoy diciendo cómo, estoy dando el camino que voy a recorrer para hacer mi investigación o este estudio de caso. Estoy diciendo que el camino que voy a tomar, debido a que es cualitativa, es entrevista. Yo no sé por qué algunos recomiendan la encuesta. La encuesta no pertenece a un nivel cuantitativo, la encuesta es de nivel cualitativo. Porque hay autores por ahí que mencionan que sí se puede aplicar cualitativamente, pero una encuesta es cuantitativo. Eso es una encuesta. ¿Por qué? Porque la encuesta, las preguntas, ah, no se puede sacar mucho con una encuesta, mucha información con una encuesta, ¿no? Para un estudio de caso no se puede sacar mucho. Son casi preguntas cerradas, sí, no, tal vez, quizás, ¿no? De esa índole. En cambio, con una entrevista, usted saca mucho más información para poder realizar su investigación de una manera académica, de una manera erudita, ¿no? Y para que sea una buena, excelente investigación, ¿no? Por eso yo recomiendo la técnica de la entrevista, también la observación, ¿no? Y así es como usted llena sus 250 palabras. Vamos a ver si esto tiene 250 palabras. Entonces, ponemos aquí, ¿no? Sombreamos, está. Y 249 palabras. Usted dirá, falta una. No, no falta ninguna. 250 palabras es lo máximo. Si usted llega a 249 o 245, perfecto. Su introducción es aceptable, ¿no? Es aceptable. El límite es 250 palabras, pero no necesariamente usted tiene que llegar a 250. Si llega a 240, yo le pongo un 10. Si usted hace estos qué, para qué encontré, cómo, yo voy a ver que su introducción engrana muy bien, ¿no? Es armónica, está bien organizada. Y es que esta es la idea, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero antes de terminar, que estaba olvidando, es que también usted tiene que referenciar con norma SAP. Bueno, en los lineamientos del Ministerio de Educación dice 1.5, ¿no? 1.5, pero en norma JAPA, séptima edición, son 2 puntos, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en el asunto, hagamos lo que dice el Ministerio de Educación, que es 1.5, ¿ya? Aquí donde usted se va a inicios, aquí en donde dice
eh, norma de estudio, ¿no? A, B, B, C, usted da con el clic derecho, pone modificar. Y aquí en modificar le pone el nombre de su ensayo. Por ejemplo, mi ensayo le puse estudio de caso Wycliffe, le puse así, ¿no? Mi segundo nombre. ¿Qué más? Usted también tiene que poner ahí la letra, se pide que sea Times New Roman. Ese debe ser su letra, ¿no? El número 12, por favor, no se equivoque, que eso está bien delineado, ¿no? En lo que pide el gobierno. Luego, ¿qué vamos a ver más? Aquí donde dice formato, usted tiene que ir a párrafo. Vamos a ver cómo está su párrafo. A ver, tiene que estar alineado a la izquierda, izquierda 0 está bien, derecha 0 está bien, posterior 8 puntos está bien, aquí está, interlineado, 1.5 líneas, esta es sexta edición, ¿no? Está bien, si eso pide el gobierno, hay que hacerlo, ¿estamos? Usted pone primera línea, ya le sale automáticamente 101.27 centímetros. Fíjese, ahí ya prácticamente tiene el formato, ¿no? Aceptar, listo. Usted acepta, solo este documento dice, ok, listo. Así, sencillo. Esperamos que este video le pueda ayudar a su estudio de caso. Por favor, necesitamos que tenga coherencia su introducción, tenga coherencia también los antecedentes, tenga coherencia la justificación, tenga coherencia los objetivos, el marco teórico, el resultado. Todo tiene que ser armónico. Usted no puede decir, no, primero hago mi entrevista, no. Usted tiene que ir de un comienzo, ¿no? Y así poco a poco va a ir desarrollando su tema. Un abrazo. Nos vemos pronto.